Buenos días. ¿Qué pasa, papá? Giorgio, es que no tengo sonido. Le di grabación y no. Profe, ahí se le está escuchando todo. Dame el mosquito. Sí, se Ya lo te escucha. están escuchando. Sí, sí. Espérate entonces a ver si es que tienes... Da el mosquito, papá. Bueno. Fíjate. Sí. Sí, estoy oyendo, pero bueno, sí, ok. Ya siento el micrófono. Sí, creo que ahora sí estamos bien. Buenos días, profe. Ok, gracias, ¿Cómo George. amaneció? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, mi doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. Gracias a Dios. Ustedes están viendo que yo estoy ahí grabando, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, bien. Bendito Dios. Bueno, entonces, ya hoy es viernes. Entonces, el lunes y el martes es presencial y vamos a hacer el examen, como les dije, el examen final, como les dije, con unas preguntas que ya yo tengo elaboradas. Entonces, el lunes espero ver a todo el curso. Entonces, ver si el lunes hacemos un grupo, si pudieran todos, ideal, pero si no, hacemos un grupo que me conteste de la primera a la quinta pregunta el lunes, y el martes el segundo grupo que me conteste la sexta, la séptima y la octava pregunta. ¿Ok? Bueno. Bien. Entonces hoy entremos a ver, yo creo que el último tema que alcanzamos a ver en esta materia es la acción reivindicatoria. En la acción reivindicatoria van a entrar unos nombres que uno tiene que tener muy claros, por ejemplo, como acción pauliana, como acción publiciana. Entonces hay que diferenciar bien la una de la otra. Bien, entonces hablemos de la acción
reivindicatoria, que también se denomina acción de dominio. Esa acción reivindicatoria, esa acción de dominio, es la que tiene el propietario como norma general. Pero también, por excepción, se le concede al poseedor regular. Entonces, cuando hablamos de la acción de dominio, la acción que tiene el propietario, hablamos de acción pauliana. Y cuando hablamos por excepción de la acción que se le concede al poseedor regular, hablamos de acción publiciana. La acción Qué reivindicatoria. pena, profe. ¿Usted puede repetir eso último? Qué pena con usted, profe. No, sí está bien, porque necesito que quede claro. El tema es la acción reivindicatoria, ¿correcto? Esa acción reivindicatoria, otros la llaman acción de dominio. Y esa acción de dominio, que es la que tiene el propietario, se conoce con el nombre de acción pauliana. Acción pauliana. La acción pauliana es la acción de dominio, la que tiene el propietario. Pero esa acción de dominio que se le concede al propietario también se le da por excepción al poseedor regular. Entonces tenemos que cuando se le concede la acción de dominio al propietario, hablamos de acción pauliana. Y cuando se le concede al poseedor regular, hablamos de acción publiciana. ¿Quedó correcto, Rodrigo? Profesor, claro. Bueno, Muy bien, claro, muchas gracias. bien. Doctor, qué pena, la última partecita. Cuando se le concede al propietario, también se llama acción pauliana. Y cuando Sí. se le concede, ¿a quién? Bien, con mucho gusto repetimos eso. Al poseedor. Gracias, doctor. El tema central se llama acción reivindicatoria. Esa acción reivindicatoria también se denomina, y la denomina el código, como acción de dominio. Entonces, la acción de dominio, la acción reivindicatoria, es la que tiene el propietario como norma general. Pero aquí hablamos, cuando estamos ya hablando de la acción de dominio, entra un concepto, el concepto de acción pauliana. Entonces, la acción pauliana, conocida con el nombre de acción de dominio, es la que tiene el propietario. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Bueno, pero esa acción de dominio se le concede por excepción al poseedor regular. Y entonces hablamos de acción publiciana. Entonces ya hablamos de acción pauliana y de acción publiciana. Pero vamos a seguir explicando ese tema. ¿Quién sería el sujeto activo de la acción reivindicatoria? Entonces, busquemos el artículo 946 del Código Civil. A ver qué nos dice el 946 del Código Civil. El 946 está bajo el título 12 que habla de la reivindicación. 946. La reivindicación o acción de dominio. ¿Cómo fue que dijimos que se iba a llamar esa acción de dominio la acción del propietario? Acción pauliana. Exactamente. Entonces, el artículo 946, al definir la acción de dominio, porque aquí lo dice, la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. Bueno. Ya nos vemos. Miller, por favor, el micrófono, Miller. Entonces, el artículo 946 nuevamente
Al definir la acción de dominio, faculta al dueño para ejercer la acción reivindicatoria. Porque el 946 es clarito, dice, la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño. ¿Sí ven? Entonces, el artículo 946, al definir la acción de dominio, faculta al dueño para ejercer la acción reivindicatoria. ¿Qué dice el 950? ¿Quién puede reivindicar? Dice el 950. La acción reivindicatoria o de dominio corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa. Entonces, ¿quién puede reivindicar? El 950. La acción reivindicatoria de dominio corresponde al que tiene la plena o nuda o absoluta o fiduciaria propiedad de la cosa. Entonces, el 950 dice que la acción reivindicatoria corresponde al que tiene la propiedad plena, la nuda propiedad, la propiedad absoluta o la propiedad fiduciaria de la cosa. El artículo 951 dice, se concede la misma acción. Cuando dice se concede la misma acción, se está refiriendo a la acción reivindicatoria o de dominio. Pero dice aquí, se concede, dice el 951, se concede la misma acción. ¿Cuál? La acción reivindicatoria de dominio. Aunque no se pruebe dominio al que ha perdido la posesión singular de la cosa y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción. De modo que si yo soy un poseedor que ya está próximo a ganarme la posesión por prescripción, entonces si yo pierdo la posesión, yo inicio una acción publiciana, consagrada en el 951. Entonces les repito otra vez para que esto quede claro porque puede ser un poquito engorroso. Pongámosle un titulito, sujeto activo de la acción reivindicatoria. El artículo 946, volvemos a definir, de hacerlo, el 946 faculta al dueño para ejercer la acción reivindicatoria. 946. La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular. Ahora vamos a hablar de eso más adelante, de lo de su cosa singular. Faculta al dueño para ejercer la acción reivindicatoria. Dice el 946. El 950 dice que la acción reivindicatoria corresponde al que tiene la propiedad plena, la nuda propiedad, propiedad absoluta o propiedad fiduciaria de la cosa. Ese es el 946 y el 950. El 951 consagra la acción reivindicatoria para el poseedor regular. 951 consagra la acción reivindicatoria para el poseedor regular. ¿Qué dice 951? Se concede la misma acción. ¿Cuál? La que hablaba el artículo anterior, la acción reivindicatoria. 951. Se concede la misma acción, aunque no se pruebe dominio, al que ha perdido la posesión singular y se hallaba en caso de poderla ganar por prescripción. El artículo 941 dice que los otros derechos reales pueden reivindicarse, como el dominio, excepto el derecho de herencia, pues para este se consagra la acción de petición de herencia que está por allá consagrada en el 1321. Entonces, de la lectura de los anteriores artículos tenemos que están legitimados para ejercer la acción reivindicatoria. El pleno propietario, el nudo propietario y el propietario fiduciario. También el poseedor regular, siempre que no ejerza la acción ni contra el dueño, ni contra quien posea con igual o mejor derecho. ¿Quién más está legitimado para ejercer la acción reivindicatoria? El usufructuario, el usuario y el habitador. También el copropietario. Hablemos de la acción publiciana, porque es que ustedes tienen unos nombres
que hay que aclararlo. Acción pauliana, acción publiciana y vamos a ver el privilegio paulino. Vamos a ver de la acción publiciana. Esta acción se establece, como ya lo dijimos, en el artículo 951 en favor del poseedor regular que ha perdido la posesión cuando estaba en camino de adquirir por prescripción. ¿Por qué se llama publiciana? Porque el autor de esa ley fue el pretor Publicius en Roma. Por la acción publiciana puede ejercer la acción reivindicatoria, además del dueño, el poseedor regular contra quien tenga un derecho de menor rango que él. Nunca contra el dueño ni nunca contra el poseedor regular. ¿Quién sería el sujeto pasivo de la acción reivindicatoria? La acción reivindicatoria se ejerce contra el poseedor, sea regular o irregular. Anteriormente se sostenía, con base en el artículo 791 del Código Civil, la posibilidad de ejercer la acción reivindicatoria contra un mero tenedor. Pero hoy existe unidad de criterio en el sentido de que solo se puede ejercer contra el poseedor. ¿Por qué hoy se habla de que solo se puede ejercer contra el poseedor y no contra el tenedor? Porque contra el tenedor existe un proceso especial que se llama de restitución de inmueble, que habla el artículo 424 del Código de Procedimiento Civil. Ese artículo, el Código de Procedimiento Civil, pues desapareció. Entonces estamos ante el Código General del Proceso. Entonces nos ubicamos en el artículo 368 del Código General del Proceso y ahí encontramos los procesos verbales. ¿Qué dice el 368? Asuntos sometidos al trámite del proceso verbal. Se sujetará al trámite establecido en este capítulo todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial. Antes del Código General hablábamos del proceso ordinario consagrado en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué comentario le podemos hacer a este artículo 368 del Código General del Proceso? Si se tiene en cuenta en el comentario que a partir del Código General del Proceso desaparecen múltiples trámites que estaban establecidos en forma dispersas en leyes especiales, hay que reconocer hoy que la mayoría de los procesos contenciosos que se someten a este código habrán de seguir el trámite del proceso verbal. Así lo dijo ahorita y lo leí, el 368 del Código General. Asuntos sometidos al trámite del proceso verbal. Se sujetará al trámite establecido en este capítulo todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial. El trámite especial antes se llamaba proceso ordinario. Entonces, hoy se hace a través del proceso verbal. Aparte del proceso verbal, subsiste el proceso verbal sumario, que está en el 390 del Código General, el de expropiación, que está en el 399 del Código General, el de deslinde y amojonamiento, que está en el 400, el divisorio en el 406 y el monitorio en el 419. Es bueno observar que los procesos contenciosos de mínima cuantía se sujetan al trámite del proceso verbal sumario. Bien. Entonces, la acción reivindicatoria
se ejerce contra el poseedor, sea regular o irregular. Y les dije que anteriormente se sostenía la posibilidad de ejercer la acción reivindicatoria contra un mero tenedor, pero que hoy, les dije, existe unidad de criterio en el sentido de que solo se puede ejercer contra el poseedor. ¿Por qué? Porque contra un tenedor existe el proceso de restitución de inmueble de que hablaba el 424 del Código de Procedimiento Civil y que hoy habla el Código 360, el artículo 368 del Código General. Entonces es absolutamente claro el artículo 952. La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor. Es absolutamente claro el 952 al advertir que la acción de dominio se dirige contra el actual poseedor. El mero tenedor no puede ser sujeto de la acción reivindicatoria, porque es que ya lo dijo el 952, que es contra el actual poseedor. Entonces el mero tenedor no tiene acción, no está sujeto a la acción reivindicatoria, pero está obligado, cuando tiene la cosa a nombre de un poseedor, a manifestar el nombre de ese y su residencia para que el reivindicante pueda actuar. Si ese mero tenedor que tiene la cosa a nombre de un poseedor trata de engañar al reivindicante haciéndose pasar por poseedor sin serlo, deberá cubrir al actor todos los perjuicios que le ocasione, de conformidad con el 954. Cuando el artículo 971 del Código, miremos 971, ¿qué dice el 971? 971, las reglas de este título se aplicarán contra el que poseyendo a nombre ajeno retenga indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de señor. Entonces, si ese mero tenedor, creo que por ahí yo había dicho, ahí estaba explicando, si ese mero tenedor que tiene la cosa a nombre de un poseedor trata de engañar al reivindicante haciéndose pasar por poseedor sin serlo, deberá cubrir al actor todos los perjuicios que le ocasionen de conformidad con el 954. Cuando el artículo 971 dice que las reglas de este título se aplicarán contra el que poseyendo a nombre ajeno retenga indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque lo haga sin señor o dueño, da a entender que la acción reivindicatoria también se puede ejercer contra un mero tenedor que se niega a restituir el bien. Es claro en este comentario que estamos haciendo que de ser cierto esto, se daría al traste con uno de los pilares de la acción reivindicatoria, cuál es el hecho de que esta acción se dirige exclusivamente contra el poseedor y no contra el tenedor. Porque contra el tenedor ya dijimos que hay un proceso especial. Bueno. Pero resulta que la cosa se enajena. Entonces, miremos la acción reivindicatoria contra el que enajenó la cosa. Esta es una situación muy especial contemplada en el 955. ¿Qué dice el 955? La acción de dominio tendrá lugar contra el que enajenó la cosa para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre que por haberla enajenado se haya imposible o difícil su persecución. Y si la enajenó a sabiendas de que era ajena, para la indemnización de todo perjuicio. Entonces, la acción reivindicatoria contra el que enajenó la cosa, acabo de decir que está contemplada en el artículo
9:55. El reivindicante va a iniciar su acción contra el poseedor, pero resulta que éste ya enajenó el bien y se hace imposible o difícil reivindicarlo. Doctor, un ejemplo. Cuando Pedro se entera de quien tiene su caballo, se dispone a iniciar. Es que tengo que explicarlo mejor. A ver, Juan es poseedor de un caballo de propiedad de Pedro. Ese es el caso. Juan es poseedor de un caballo de propiedad de Pedro. Cuando Pedro se entera de quien tiene su caballo, se dispone a iniciar la acción reivindicatoria. Juan es poseedor de un caballo de propiedad de Pedro. Y entonces, cuando Pedro se entera de que quien tiene su caballo, entonces se dispone a iniciar la acción reivindicatoria. Pero en ese momento, Juan vende el caballo a Diego. Y Diego se ausenta con el caballo y no sabemos a dónde se fue. Entonces, ¿qué puede hacer Pedro, que es dueño del caballo? A Pedro le queda imposible, o por decir lo menos, muy difícil su persecución. Entonces, en este caso, la ley autoriza a Pedro para iniciar la acción reivindicatoria contra Juan. Acuérdense que es el poseedor del caballo. Contra Juan, para que le restituya lo que recibió de Diego. Lo que recibió Diego por la venta, la plata o cualquier otra cosa que haya recibido. Además, si actuó de mala fe, deberá pagar los perjuicios que Pedro ha recibido en este negocio. Esto es una acción especial porque no se dirige contra el actual poseedor, sino contra quien lo fue, pero quien dejó de serlo. También es particular por cuanto no tiene como fin recuperar la posesión del bien, que es la esencia de la acción reivindicatoria. No tiene como fin recuperar la posesión, que es la esencia de la acción reivindicatoria, sino para recuperar el dinero que el demandado recibió más los perjuicios. Entonces, esa acción reivindicatoria contra el que enajenó la cosa. Ahora, la cosa se pierde. Entonces, acción reivindicatoria contra el que perdió la cosa. Esta situación es similar a la anterior y está contemplada en 957 cuando autoriza la acción reivindicatoria contra el poseedor de mala fe que por su culpa ha dejado de poseer. Aquí en este caso se ejercita la acción reivindicatoria contra alguien que ya no es poseedor. La diferencia radica en que en la anterior acción el poseedor enajena la cosa y en esta simplemente la pierde por su culpa. La jurisprudencia ha venido sosteniendo que por ser estas acciones formas de la reivindicatoria, el demandante debe cumplir con todas las exigencias consagradas para el reivindicante. De todas maneras, estas acciones no son reales sino personales, pues solo cubren al poseedor que enajenó o al que perdió la posesión por su culpa. Estas acciones, la doctrina pues, las ha llamado acción reivindicatoria ficta. ¿Por qué le llaman acción reivindicatoria ficta? Precisamente porque no van dirigidas a recuperar la posesión. Bueno, ¿cuál es el objeto de la acción reivindicatoria? Si miramos el artículo 947 del Código, dice que se pueden reivindicar las cosas corporales, raíces y muebles. El artículo 948 señala que los otros derechos reales también pueden reivindicarse. Entonces, aquí sacamos una conclusión.
La acción reivindicatoria no solo opera para las cosas corporales, sino también para las incorporales. ¿Y cuáles son las incorporales? Pues son los derechos. Entonces, ¿qué se exceptúan? Los muebles. Se exceptúan las cosas muebles cuyo poseedor las haya adquirido en una feria, por ejemplo, en un almacén o en un establecimiento similar, tal y como lo dispone el 947. Si esto ocurrió, el poseedor no es obligado a restituir la cosa, sino una vez que se le reembolse lo que dio por ella o lo que haya gastado en repararla y mejorarla. Esta es una forma de protección a la buena fe de los poseedores que contempla el código. Porque es que se supone que quien compra en un almacén, en uno de esos establecimientos que son destinados precisamente a la venta de estos objetos, está convencido de haber comprado de una manera regular. Miren, por ejemplo, yo compro una vaca en la feria. Y resulta que esa vaca era robada. La sanción debe ser para quien administra la feria por no haber empleado todos los mecanismos tendientes a sanear lo que allí se vende. Si aparece el dueño, contra mí no puede iniciar acción reivindicatoria, sino que puede hacer a la poste, comprarme la vaca y pagarme lo que invertí en ella como drogas, veterinario, si es que quiere recuperarla. ¿Por qué? Porque es que yo compré en un almacén, en una tienda, ¿sí? Yo compré en una feria. Entonces, si compré la vaca en una feria, yo no sé, no tengo por qué saber que esa vaca era robada. Y entonces, ¿sobre quién debe caer la sanción? Sobre el administrador de la feria, el gerente de la feria, porque no empleó todos los mecanismos tendentes a sanear lo que allí se vende. Y si aparece el dueño no puede iniciar contra mí una acción reivindicatoria, porque es que a mí me ampara la buena fe, porque yo compré la vaca en una feria. Entonces yo soy un comprador de buena fe y a mí me protege la ley. Entonces si aparece el dueño, contra mí no puede iniciar la acción reivindicatoria. ¿Qué tiene que hacer? Pues comprarme la vaca, págueme lo que yo pagué, lo que invertí por ella. Y si tuve necesidad de suministrarle drogas, un veterinario, tiene que pagarme todo eso si quiere recuperarla. Bien. En el artículo 946, acuérdense que decía cosa singular. Vamos a leer el 946. Hablando de la reivindicación. La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular. Yo me voy por unos autores que dicen que cuando el código en el artículo 946 emplea los términos cosas singulares, 946. La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular. Cuando el código dice en el artículo 946 que se reivindican cosas singulares, utiliza una expresión equívoca. ¿Por qué? Porque el término singular se opone al universal. Y por cosa singular debemos entender mejor cosa determinada o cosa singularizada. Lo que se quiere señalar es que el objeto de la acción reivindicatoria debe estar plenamente identificado, es decir, debe estar singularizado, debe estar determinado. Bueno. Puede recaer, hagámonos esta pregunta ahora, ¿puede recaer la acción reivindicatoria sobre una universalidad jurídica? Una universalidad jurídica como
la sucesión, por ejemplo, la herencia. Entonces, pregunta, ¿puede recaer la acción reivindicatoria sobre una sucesión, sobre una universalidad jurídica? Un heredero puede reivindicar cosas pertenecientes a la herencia, no a él. Cosas pertenecientes a la herencia. Claro está que si reivindica para la herencia. Entonces, un heredero puede reivindicar cosas pertenecientes a la herencia frente a un tercero que posea un bien de la herencia, no para él como heredero, sino para la sucesión, para la herencia. En este caso, está reivindicando una cosa determinada o, como decía el artículo, una cosa singularizada. No está reivindicando la universalidad jurídica, la herencia como tal, sino una parte concreta de ella. Por lo mismo, no se puede confundir la acción reivindicatoria de un heredero a favor de la herencia con la acción de petición de herencia, porque esta sí recae sobre la universalidad. Pero la acción de petición de herencia no es una acción reivindicatoria. Es claro que la acción de petición de herencia, o que en la acción de petición de herencia, el heredero pide para sí, actúa en su propio nombre. Y en la reivindicatoria pide para la herencia, no para él, sino para la herencia, aunque finalmente él actúa como heredero. Entonces, la acción de petición de herencia es distinta. Bueno. ¿Qué requisitos tiene la acción reivindicatoria? ¿Qué requisitos debe cumplir quien demanda en acción reivindicatoria para tener éxito en el proceso? ¿Qué requisitos? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué requisitos debe cumplir quien demanda en acción reivindicatoria para tener éxito en el proceso? La jurisprudencia, tanto de la Corte como tribunales y juzgados, es acorde en señalar 4 requisitos que debe reunir la acción reivindicatoria. Primero, se debe acreditar la legitimación por activa, es decir, establecer la calidad de dueño, poseedor regular o titular de otro derecho real, según la calidad en que se demande. Acreditar la legitimación por activa. Acreditar la legitimación por pasiva, es decir, establecer que el demandado es el poseedor de la cosa. Tercero, determinar exactamente el bien, o sea, singularizarlo. Si es un bien mueble, hay que identificarlo plenamente. Y si es un bien raíz, hay que identificarlo con linderos y ubicación. Y cuarto, hay que demostrar que el bien perseguido por el demandante es el mismo que posee el demandado. Es decir, hay que establecer el nexo causal entre la posesión del demandado y el bien perseguido. Entonces, por eso señala la jurisprudencia que la acción reivindicatoria se obtiene con la suma de estas 4 exigencias. Acreditar la legitimación por activa, acreditar la legitimación por pasiva, determinar exactamente el bien, o sea, singularizarlo, y demostrar el nexo causal. Hay que demostrar que el bien perseguido por el demandante es el mismo que posee el demandado. Bueno. Bien, pero hay un poseedor que resulta vencido. ¿A qué tiene derecho el poseedor vencido? ¿Cuáles serían las prestaciones en favor del poseedor vencido?
Entonces, contestamos de la siguiente manera. El poseedor vencido tiene derecho al reconocimiento de mejoras. Pero vamos a ver todas las mejoras. Ahora vamos a entrar a estudiar la clasificación de las mejoras. Entonces, repitiendo lo que ya dije, el poseedor vencido tiene derecho a que se le reconozcan las mejoras que realizó en el bien. Por lo menos algunas, dependiendo de esta situación, para una realización plena de su alcance de la buena o mala fe del poseedor y del tipo de mejoras realizadas. Estudiemos las mejoras. ¿Cómo se clasifican las mejoras? También le llaman expensas, ¿no? Podemos afirmar que los conceptos expensas y mejoras son sinónimos, ¿ok? Expensas y mejoras son sinónimos. Y ambos se refieren a gastos que se hacen con relación a un bien, expensas y mejoras. Entonces, las expensas o mejoras se clasifican aquí, acudiendo a dos criterios distintos que a veces se combinan. Las expensas pueden ser necesarias, útiles y voluntarias o voluntarias. ¿Sí? ¿Van a hacer una pregunta? Sí, doctor, de Humberto Marulanda, por favor. Doctor, Dígame. ¿es tan amable? Señor. Doctor, ¿me escucha? Sí, señor. Doctor, qué pena, discúlpeme, sí tengo una pregunta y le agradecería pues que me orientara. Tengo esta duda respecto a si después de 10 años que fallece la persona no se afectó o no se llevó a causa sucesión, si esto acredita alguna sanción o alguna penalidad para los herederos. Muchas gracias, profesor. A ver, hay unos herederos y hay unos bienes. ¿Y qué pasa entonces con eso? 10 años y no se ha presentado ningún, la sucesión como tal, la sucesión como tal, profesor. Entonces, cualquier heredero tiene derecho a solicitar lo que se llama acción de petición de herencia. Acción de petición de herencia. La acción de petición de herencia, pues, es un proceso especial que yo puedo pasar a explicárselo en un momentico, perdóneme. Yo miro una cosita así aquí. Que queda uno como desubicado. Bueno, yo me ubico. Yo me ubico ahorita más tarde, le busco la acción de petición de herencia. Es una acción muy especial. Estábamos clasificando las mejoras y habíamos dicho que las expensas o mejoras son necesarias, útiles, voluntarias o voluntarias. ¿Cuáles son las mejoras necesarias? Las mejoras necesarias son aquellas indispensables para la conservación o subsistencia del bien. Pueden consistir en obras materiales como la construcción de un dique, de un puente, hacer escaleras. Esas son necesarias. Pero también pueden ser gastos que se hacen para proteger el bien. Por ejemplo, como la cancelación de una hipoteca.
Por ejemplo, cancelar los honorarios al abogado que defendió la propiedad en una servidumbre. Esas son las necesarias. Las mejoras útiles. Se entiende por estas, según lo dice el artículo 966 del Código. Vamos a ver qué dice el 966 del Código. Se entiende por estas mejoras útiles, según lo dice el artículo 966, las que aumentan el valor venal de la cosa. El inciso segundo del 966 dice, solo se entenderán por mejoras útiles las que hayan aumentado el valor venal de la cosa. Entonces, mejoras útiles. Entendemos por estas, según lo dice el 966, la que aumentan el valor penal de la cosa. Esas son expensas que si se dejan de hacer, no conducen ni a la destrucción ni a la pérdida del bien. Pero tampoco son simplemente voluntarias. Son las que si una vez se realizan, aumentan el valor de la cosa. Esas son las útiles. Mejoras voluntarias o voluntarias. ¿Qué dice el 967? 967. 967. En cuanto a las mejoras voluntarias, el propietario no será obligado a pagarlas al poseedor de mala ni de buena fe. Voluntarias. El propietario no es obligado a pagarle al poseedor de mala ni de buena fe. Entonces, dice el código que las mejores voluntarias o voluntarias, dice el código en el artículo 967, son aquellas que solo consisten en objetos de lujo y recreo, como jardines, miradores, fuentes, cascadas artificiales, y generalmente aquellas que no aumentan el valor venal de la cosa, solo lo aumentan en una proporción insignificante, porque son voluntarias. Bueno. ¿Una chimenea en una finca será una mejora necesaria? No, porque la finca no necesita la chimenea. Entonces sería útil o voluntaria. Pero si la finca está en un clima frío, la chimenea sí sería una expensa útil. ¿Sí ven? Entonces, en un clima caliente, ¿para qué necesitamos la chimenea? Pero en un clima frío, sí necesitamos la chimenea. Entonces, en un clima frío, la chimenea es una expensa útil. En un clima caliente, es una voluntaria o voluntaria. Bueno, mejoras ordinarias son aquellas que se ocasionan con periodicidad, una periodicidad permanentemente, como abonos, impuestos, salarios, pasajes. Esos son ordinarios. Y las expensas o mejoras extraordinarias son los gastos que se hacen de una sola vez o muy ocasionalmente, por ejemplo, como la reparación de un techo, la compra de un transformador, la reparación de un motor, la pavimentación de una vía, la construcción de un acueducto, la construcción de una casa. Estas son expensas extraordinarias.
Entonces, los dos criterios de clasificación de las mejoras por su periodicidad y por su necesidad suelen mezclarse. Y entonces así encontramos mejoras necesarias y ordinarias, por ejemplo, como el pago de salarios, y mejoras necesarias y extraordinarias como la construcción de un puente. Pero lo importante de todo esto es la pregunta que hicimos, que no la hemos respondido. ¿Cuáles mejoras se le reconocen al poseedor? Entonces, de la lectura de los artículos que hemos hecho, ¿cuáles? 965, 966 y 967. De la lectura de estos artículos, se desprende que las mejoras necesarias, extraordinarias, se deben reconocer según el precio que tengan las obras al momento de la restitución. Si son expensas que no dejan un resultado material permanente, se reconocerán siempre y cuando se hayan hecho con mediana diligencia y cuidado. Aquí es el criterio del juez quien entra a estudiar esa situación. No es cierto que se deban reconocer a todo poseedor las mejoras necesarias, sino las necesarias que además son extraordinarias. En otros términos, las mejoras son necesarias ordinarias y necesarias extraordinarias. Se reconocerían las segundas. Las necesarias ordinarias no se reconocen porque el propietario también habría tenido que hacerlas, las ordinarias. Cuando hablamos de frutos, advertimos con el 964 que se descuentan los gastos ordinarios para obtenerlos. Estos gastos ordinarios son las expensas necesarias ordinarias y por esta razón no se tienen en cuenta ni para el poseedor de buena fe ni para el poseedor de mala fe. Bueno. Casos en que no es procedente la acción reivindicatoria. Hay algunas situaciones que se han prestado para errores en los abogados litigantes, porque acuden a la acción reivindicatoria cuando el camino es otro. Pongamos un ejemplo. Pedro y Juan. Esos son los nombres más corrientes. Pedro y Juan celebran un contrato de promesa de venta sobre un bien raíz. Las promesas de venta las regula el artículo 89 de la ley 153 de 1887. Yo no tengo a ley 153. A ver si yo tengo por acá ley 153. La tuviera yo la ley 153 de 1887. En estos artículos no está. A ver si encuentro otros apuntes. 153 del 87. No. Bueno, de todas maneras, las promesas de contrato
están reguladas por el artículo 89 de la ley 153 de 1887. Pedro y Juan celebran un contrato de promesa de venta sobre un bien raíz. Por cualquier motivo, uno de los dos incumple. O también, demasiado frecuente el caso, debido a lo técnico que es la elaboración de una minuta de promesa de venta, los particulares acostumbran a confiar ese trabajo a personas empíricas. Y resulta que la promesa la hace una persona que no tiene ni idea y el contrato resulta nulo. Ocurre que como consecuencia del contrato de promesa de venta, se había entregado el bien al prometiente comprador, pero el contrato resulta nulo o el prometiente comprador, viéndose en posesión del bien, no cumple con sus obligaciones. Quiere el prometiente vendedor recuperar el bien y el abogado le inicia la acción reivindicatoria alegando que el prometiente comprador es un poseedor y acreditando que el prometiente vendedor es el dueño. Esta situación es ahora muy clara, pero los abogados siguen equivocándose. La acción a seguir no es la reivindicatoria, sino que es necesario atacar el contrato por el cual el demandado adquirió la posesión. La demanda es la ordinaria de nulidad o se pide la resolución del contrato. Y allí se pide la restitución. Y en la sentencia se ordenan las prestaciones mutuas. Entonces, la demanda sería la ordinaria o la de resolución del contrato. ¿Por qué diferencia habría entre, estoy pensando en este momento, entre resolución y rescisión? Si pido resolución, las partes se retrotraen a como estaban antes de contratar. Y si pido la rescisión, los efectos son para el futuro. Entonces, si hay una promesa de venta, compraventa incumplida, repito, la acción no es la reivindicatoria. Entonces sería pedir la nulidad o pedir la resolución del contrato. Porque se retrotraen las partes a como estaban antes de contratar. Bien. Eso sería una promesa de venta. ¿Cuál sería el fundamento de las acciones posesorias, de la protección posesoria? En otras palabras, hagámonos esta pregunta. ¿Por qué se protege la posesión? Y otro interrogante es, ¿cómo se protege la posesión? Entonces, primero, ¿por qué se protege la posesión? ¿Y cómo se protege la posesión? ¿Por qué se protege al poseedor sin preocuparse por saber si es o no titular del derecho que ejercita? La solución que he recibido en casi todas partes es la misma. En primer lugar, el hecho de que lo más general es que la posesión acompaña al derecho. El titular de este es casi siempre aquel a quien se ve realizar los actos externos
en los que manifiesta su ejercicio. Entonces, podemos decir con Rudolf von Jhering que el argumento es la vanguardia de la posesión, de la propiedad. Si suponemos un poseedor sin título, basta ser más digno de interés al poseedor que al tercero que venga a perturbarle. La posesión contiene un germen de propiedad. ¿Por qué? Porque conduce a ella por la prescripción. Entonces, es justo y razonable que el poseedor pueda defender el estado de hecho de que disfruta por un medio jurídico sin verse obligado a acudir a vías de hecho. Entonces, al proteger la posesión, se busca encontrar la paz social. Nadie debe hacer justicia de mano propia. Yo les había dicho que hay unas acciones posesorias como la acción posesoria de conservación, la acción posesoria de perturbación o amparo, como la acción posesoria de restitución, recuperación o despojo, la acción posesoria de restablecimiento, que se llama también querella de restablecimiento, la acción posesoria por denuncia de obra nueva, la acción posesoria por denuncia de obra ruinosa y las acciones posesorias especiales. Las características de las acciones posesorias es la posesión. En las acciones posesorias solo nos interesa la posesión. En ellas se tutela la posesión con independencia del dominio. Por eso el 979 prescribe que en los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio que por una u por otra parte se aleje. Ahora, pueden exhibirse títulos de dominio para comprobar la posesión, pero no es del todo obligatorio. Muchas veces se exigen los títulos para respaldar el derecho. Pero como el derecho, como la posesión no es un derecho sino un hecho, lo vamos a demostrar no con títulos, sino con testimonio. Amor, pero póngale cuidado que el profesor ahí nos da la respuesta en el tercero, marica. En el tercero él dice, en la tercera pregunta dice, pena del delito aumentada en otro tanto. Silencia el micrófono, Vanessa, por En favor. el artículo 60, Vanessa. dice, si la pena se aumenta hasta en una proporción Vanessa, el micrófono. máximo de la infracción. Entonces yo ahí puse, se le aplica. Vanessa. Gracias. Las acciones posesorias solo comprenden los bienes raíces. Sí. Es decir, hoy esto no parece lógico. No se comprende la razón para que se nieguen las acciones posesorias con relación a los muebles. Yo lo he dicho varias veces, los automóviles. Los automóviles pueden tener mayor valor que una casa. No operan para cosas o derechos que no sean susceptibles de adquirirse por prescripción. Y que el poseedor, sea irregular o regular, tiene derecho a las acciones posesorias cuando lleve un año continuo de posesión, que ya habíamos visto los artículos 974 y 976. Bueno. Al hablar de las características de las acciones posesorias, ya habíamos dicho cómo el Código Civil las consagra exclusivamente
para los bienes raíces o para los derechos reales constituidos en ellos. Ver artículo 972. El 973 dice sobre las cosas que no pueden ganarse por prescripción, como las servidumbres inaparentes o discontinuas, no puede haber acción posesoria. Entonces, podemos resumir el objeto diciendo que consiste en bienes raíces y derechos reales constituidos en ellos, siempre que se puedan adquirir por prescripción. Entonces, con toda claridad podemos decir que no caben las acciones posesorias para bienes muebles. Y en el Código de Napoleón, las acciones posesorias solo comprenden bienes inmuebles. Ahí hay una diferencia entre lo que pensó Bello y luego en el Código de Napoleón. Ahora, ¿hay acciones posesorias en las servidumbres? Sí. Según lo que hemos venido afirmando, las servidumbres continuas y aparentes en su ejercicio son susceptibles de ampararse con acciones posesorias, no en el ejercicio de servidumbres inaparentes o discontinuas. Repito entonces, las servidumbres continuas y aparentes en su ejercicio son susceptibles de amparo con acciones posesorias, mas no en el ejercicio de servidumbres inaparentes o discontinuas. Son dos las razones para negar las acciones posesorias a las servidumbres inaparentes o discontinuas. La ley las prohíbe para las cosas que no se pueden adquirir por prescripción, y entre ellas están las servidumbres. Además, porque expresamente en el artículo 939, subrogado por el artículo 9 de la ley 95 de 1890, las servidumbres discontinuas de todas clases y las continuas inaparentes solo pueden adquirirse por medio de un título, ni aun el goce inmemorial bastará para constituirlas. Hay una confusión que se da al mismo alcance a la publicidad y a la continuidad de la posesión y a la continuidad y publicidad de la servidumbre. Alessandri y otro chileno, Manuel Somarriba Undurraga, dice, comillas, pues ya, bueno, para no traer el libro, dice, en efecto, la apariencia de la servidumbre nada tiene que ver con la condición de publicidad que debe llenar la posesión para no ser viciosa. Por ejemplo, el derecho de tránsito sería una servidumbre no aparente si ninguna obra o señal de extensión exterior lo revela. Pero si el propietario de un inmueble titular de esa servidumbre pasa ostensiblemente sobre el fondo vecino, ejerce su derecho públicamente y entonces ya no puede ser clandestina. Mal puede ser clandestina su posesión. Del mismo modo, la continuidad de la posesión nada de común tiene con la continuidad de la servidumbre. Toda servidumbre de tránsito, por ejemplo, es discontinua, puesto que para ser ejercida necesita en general el hecho actual del hombre. Sin embargo, si se considera que posesión continua es la que implique actos de ejercicio suficientemente próximos para hacer su uso normal, pues esas servidumbres de tránsito no van a ser siempre continuas, porque es que, por ejemplo, la servidumbre de tránsito sobre la finca de mi vecino, yo hago un camino para pasar mi ganado. El ganado no está pasando las 24 horas. El ganado pasará a determinadas horas.
Entonces, esa servidumbre de tránsito no es del todo cierto que sea continua. Ahora, depende de la servidumbre. Porque si yo lo que voy a pasar es agua, entonces el agua sí es permanente. Porque va pasando agua y agua y agua y agua para mi finca. Entonces esa es permanente. Sobre esto, hay una pregunta que surge. La respuesta parecería obvio. De acuerdo con una jurisprudencia de la Corte decidió que el propietario de un fondo encerrado que transita por el otro antes de que la servidumbre haya sido organizada y fijada la indemnización, no puede ser castigado en virtud de la disposición penal que sanciona el tránsito por el terreno de otro. Y se ha decidido igualmente por la jurisprudencia francesa que cuando el propietario del bien enclavado haya transitado durante más de un año por el predio sirviente sin previa intervención judicial, puede intentar la querella posesoria contra el propietario de ese fondo. Hay una sentencia, una casación de 2 de septiembre del año 36. Entonces la acción posesoria y la acción posesoria de perturbación es la que trata el código y que también se le llama conservación o amparo en el artículo 977. Que dice el 977. El poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe, que no se le embarace su posición, que no se le despoje de ella, que se le indemnice el perjuicio que ha recibido y que se le dé seguridad contra el que fundadamente teme. Entonces, la conducta a que se refiere el 977 consiste en todo acto que impida al poseedor el goce completo y tranquilo del bien. Toda molestia al poseedor en su posición, sin que se configure el despojo, ya sería acción posesoria por despojo, pero sí puede haber una acción posesoria de perturbación. Entonces, hay conductas intencionales o culposas que van a afectar la posesión. Si el hecho perturbatorio proviene de fuerza mayor o caso fortuito, entonces no hay lugar a la acción posesoria. Por ejemplo, un derrumbe producido en el invierno, la caída de un árbol. Entonces por aquí no hay lugar a la acción posesoria. Es una acción. En cambio, la acción de despojo está en el 982, que dice: el que injustamente ha sido privado de la posesión, el que injustamente ha sido privado de la posesión, tendrá derecho para pedir que se le restituya con indemnización de perjuicios. El que injustamente. Entonces, quien injustamente es despojado de la posesión de un bien raíz y lleva más de un año en su posesión. Ahora, puede ser con la posición del continuo o se puede sumar las anteriores posesiones. Mi padre lleva 6 meses de posesión de la finca y luego sigo yo. Entonces, si somos los 6 meses de mi padre más los 6 meses míos, entonces ya tenemos el año de posesión. Entonces se puede sumar las posesiones. Entonces, esa persona puede ejercitar la acción posesoria para recuperar la posesión
y debe hacerlo dentro del año siguiente al despojo. ¿Por qué insisto mucho en esto del año? Porque es que si dejamos pasar el año, entonces prescribe la acción posesoria. Ahora, a quien se le despoja injustamente de la posesión, es apenas obvio. No hay razón para obligarlo a acudir a un proceso ante un juez para recuperar su posesión. Por ello puede acudir a la policía mediante el trámite de la querella. Querella, una acción policial. De todas maneras, la querella es también lento, engorroso, susceptible de presiones indebidas o de soluciones políticas. El inspector de policía, el nombramiento de esos inspectores se hace con criterios políticos. Entonces lo ideal sería que el poseedor no se deje despojar de su posesión y entonces no tendría que buscar protección ante el hecho cumplido. Para ello, la misma Constitución y las normas penales consagran la legítima defensa de los bienes. Es que la legítima defensa no es la de la vida únicamente. Hay legítima defensa de los bienes. Y legítima defensa de los bienes precisamente para evitar el despojo. Entonces, lo primero que tiene que hacer el poseedor es defender directamente su posición. Entonces, la defensa no debe excederse en esos medios ni exagerar las vías de protección. Bueno, ahora, el tiempo, ¿no? Quien se deje despojar no puede volver a transcurrido el tiempo a recuperarlo por la fuerza. Entonces, el poseedor que quiera recuperar la posesión perdida de un bien raíz en forma injusta tiene varios caminos para lograrlo. Hay un lanzamiento por ocupación de hecho. La acción de lanzamiento por ocupación de hecho está reglamentada en nuestro medio atendiendo a 3 criterios. La acción de lanzamiento por ocupación de hecho está reglamentada en nuestro medio atendiendo a 3 criterios. Si el predio es urbano, si el predio es rural o si el predio es agrario. En predios urbanos, la ley 57 del año 1905 en su artículo 15 dice: cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía ante quien se presente la queja se trasladará al lugar en que esté situada la finca. Dentro de las 48 horas después de la presentación del escrito, si los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento o se oculta, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno que pueda demorar la desocupación de la finca. El decreto 992 de 1990 reglamenta esta institución del lanzamiento por ocupación de hecho para predios urbanos y la extiende tanto al poseedor como al mero tenedor. Se promueve ante el alcalde, ante el inspector de policía, dentro de los 30 días siguientes a la ocupación o despojo del inmueble. Al accionante no se le exigen títulos, sino prueba sumaria de su derecho. ¿Cuál es la prueba sumaria? La que no ha sido discutida y probada en juicio. En predios rurales, si el predio rural, el lanzamiento por ocupación de hecho,
lo reglamenta la Ley de Tierras, la Ley 200 del 36, en armonía con el Decreto 59 de 1938 y la Ley Cuarta de 1943. Siendo competente el juez civil del circuito por la ubicación del inmueble, la Ley 200 del 36 lo que hace es judicializar el lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales al quitar la competencia a los funcionarios de policía y entregarla a los jueces de tierra. Funcionarios que no existen, fueron creados por la ley, pero hasta este momento no hay jueces especializados de tierra. Están creados por la ley. Como eso sucedió en el año 36 con la ley 200, la ley 14 de 1943, al ver que no funcionaba la ley 200 del 36, suprimió estos jueces. Entonces, a partir del 1 de mayo de 1943, se suprimieron los jueces de tierra y sus funciones se las mandó a los respectivos jueces del circuito, quienes conocerán adoptando el criterio y la tramitación señalados por la ley 200 del 36. Pero yo creo que yo había hablado de todo esto ya. Hablamos de las acciones posesorias especiales, por ejemplo, por denuncia de obra ruinosa, y yo les hablé aquí de un criterio, de un pronunciamiento de Álvaro Pérez Vives para resolver la aparente contradicción que se presentan entre unas normas y el artículo 2350 del Código. El 2350, dijo Pérez Vives, hace responsable al dueño de un edificio de los daños que ocasione su ruina por culpa de dicho dueño. La culpa se presume. Aquí, dijo Pérez Vives, aquí se trata no de un daño eventual, sino de uno realizado que efectuó a determinada persona. La acción del artículo 2350, perdón, es la de reparación del daño una vez causado a esa determinada persona. Entonces, también la consagran los artículos 988 y siguientes, que es en favor de los vecinos, que es de prevención a la vez de reparación si llega a producirse los perjuicios. En todo caso, la Corte Suprema de Justicia acogió la tesis de Pérez Vives, donde se ve claramente pues ese análisis. Bueno. Se tienen unas acciones populares que no hemos visto. Busquemos el artículo 1005 del Código Civil. Artículo 1005 del Código Civil. La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados.
siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción o de resarcir un daño sufrido, se recompensará al actor a costa del querellado con una suma que no baje de la 10ª ni exceda de la 3ª parte de lo que cueste la demolición o enmienda o el resarcimiento del daño, sin perjuicio de que si se castiga el delito de negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad. Entonces, el 1005 habla de las acciones populares. Entonces, después de haber leído el artículo 1005, miremos el artículo 2359 del Código Civil. (2359) Dice el Código 2359: por regla general, se concede acción en todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas. Pero si el daño amenazare solamente a personas determinadas, solo alguna de estas podrán intentar la acción. Estamos hablando de las acciones populares. En estos dos artículos podemos decir que fueron advertidos por Andrés Bello las acciones populares. La legislación civil nuestra tiene una marcada tendencia individualista, tanto en la consagración de los derechos como en las acciones para protegerlos. Hoy, en esta época moderna, hay un fenómeno interesante de analizar y es el de la protección de los derechos a las personas, no como individuos aisladamente, sino como integrantes de un grupo, integrantes de una comunidad. Y es que muchas veces los agravios no son individuales, sino colectivos. Pensemos en casos como el siguiente. Todos los vecinos de una cantera, cuando extraen la piedra, cuando le meten la dinamita para explotar la piedra, corren peligro, porque es que hay un manejo antitécnico de estos explosivos. El mal manejo de estos explosivos, el mal manejo de residuos industriales que llegan a una corriente, pueden poner en peligro a toda una comunidad por contaminación del agua. La elaboración y distribución de un producto farmacéutico que pueda ocasionar daños a la salud. La producción de alimentos sin las garantías sanitarias. La construcción de vías públicas sin el lleno de los requisitos técnicos. La construcción de escenarios deportivos, artísticos o de escenarios para espectáculos masivos en general, sin las condiciones que garanticen la seguridad de los espectadores o el permitir el funcionamiento de dichos escenarios cuando ponen en peligro la integridad de las personas. El mal uso de los recursos naturales, la explotación de industrias que contaminen el ambiente, el mal estado de las edificaciones, de los puentes, postes, redes de energía, cuando todo eso ponga en peligro la integridad de la persona. Todas estas situaciones nos están mostrando riesgo para las personas como comunidad. No son personas determinadas las que corren el riesgo, sino
todos los habitantes de un barrio, de un municipio, de un departamento. Es decir, es posible que el daño sea común. Entonces el riesgo es general. ¿Qué característica entonces tienen estas acciones populares? Tienen 3 características. A través del sujeto activo, a través del sujeto pasivo y del objeto. Hablemos del sujeto activo de las acciones populares del Código Civil. El titular de la acción popular, según el 1005 del Código Civil, es la municipalidad y cualquier vecino de la municipalidad. Entonces, el sujeto activo de las acciones populares generalmente es la municipalidad. Pero también puede ser un vecino. De manera que si se va a ejercer la acción por un particular, tiene que acreditar la condición de vecino. Si la acción popular si la acción popular que se va a ejercer es la del 2359 por daño contingente, no se da la restricción de vecindad, sino que la puede ejercer cualquier persona, a condición de que el daño no amenace a personas determinadas. Porque entonces cualquier persona puede ejercer la acción. Sujeto pasivo en las acciones populares del Código Civil. El sujeto pasivo de la acción de que trata el 1005 es toda persona que con su acción u omisión ponga en peligro el bien de uso público o la seguridad de los transeúntes. La Corte Suprema de Justicia manifestó alguna vez que esa acción no se podía dirigir contra una entidad de derecho público. La acción popular que se otorga por el 1005 en nuestro código y en que se funda la acción de obra vieja promovida en este interdicto no tiene el alcance que la demanda pretende, pues no se dirige a la reparación o demolición de otras obras de dominio público, sino a construcciones del dominio privado que amenazan la seguridad de los que transitan por los caminos, plazas u otros lugares de uso público. En cuanto a los daños que ocasione a los particulares una obra pública por no haber sido reparada oportunamente o por un defecto en la construcción, solamente produce una acción de responsabilidad por la culpa que haya podido incurrir la entidad de derecho público que hizo la obra o que permitió el uso oculto. Cuando uno en obligaciones ve la responsabilidad y la responsabilidad civil extracontractual, tiene que demostrarle al juez una ecuacioncita. Tiene que demostrar que hay un hecho, que ese hecho produjo perjuicios y que esos perjuicios fueron ocasionados por Pedro. Entonces, si hay una víctima, nos preguntamos, ¿el hecho fue el que ocasionó el perjuicio a la víctima? Entonces, la relación de causalidad es entre el hecho cometido por Pedro y que produjo un resultado, unos perjuicios a una víctima. Entonces, si uno logra demostrar esa ecuación, el hecho ilícito ocasionado por Pedro, consecuencia de perjuicios y la víctima, entonces se desprende la obligación de indemnizar. Entonces, esto es una responsabilidad civil extracontractual. Ese es el fundamento. En toda responsabilidad civil extracontractual hay una ecuación que hay que demostrar. Una relación de causa-efecto, una relación de causalidad de el perjuicio ocasionado por Pedro y el efecto que produjo
el perjuicio a la víctima, que pueden ser de lucro cesante, de daño emergente, o pueden ser ambos. Entonces, la acción popular del artículo 10.05 tiene como objetivo el velar los bienes de uso público y tiene por objetivo la seguridad de los transeúntes. El concepto de los bienes de uso público que tradicionalmente hemos manejado en el derecho civil como aquel que pertenece al Estado, pero su uso a todos los habitantes del territorio tiene aplicación en esto que estamos tratando. Algunos doctrinantes han manifestado que el medio ambiente es un bien de uso público y que por ello su defensa se puede intentar a través de la acción del 10.05. Esta discusión no tiene ahora ya sentido con la expedición de la Ley 90 de 1989 de reforma urbana. Se consagra ahí específicamente la defensa del medio ambiente a través de las acciones populares. En el artículo 8 de esa Ley 90 de 1989 de reforma urbana, el artículo urbano dice: los elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el 10.05 del Código Civil. Esta acción también puede dirigirse contra cualquier persona jurídica o privada para la defensa de la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute visual de dichos bienes mediante la remoción, suspensión o prevención de las conductas que comprometen el interés o la seguridad de los usuarios. El incumplimiento de las órdenes que expida un juez en desarrollo de la acción de que hemos venido analizando y que se encuentra prevista en el 184 del Código Penal, se encuentra como fraude a resolución judicial. Y la acción popular de que trata el 10.05 del Código Civil puede interponerse en cualquier tiempo. Bueno. ¿Qué importancia tienen las acciones populares? En algunos países europeos, pero no había mirado el reloj. Ya faltan 20 para las 12. No. Este comentario vamos a tener que hacerlo después, si podemos. Tomemos 5 minuticos. Me quiero ir a la Constitución del 91. Las acciones populares en la Constitución del 91. Tenemos que decir que para el constituyente del 91, las acciones populares no pasaron desapercibidas. La comisión redactora de la Constitución de la Reforma, que se encargó de este tema englobado en el de los derechos colectivos, señaló su importancia después de hacer un recuento histórico de su desarrollo, como aparece en las actas de la constituyente. En el informe de la comisión o ponencia para primer debate en la plenaria, justificando el texto que se comentaba, se dijo, comillas, no es tarea fácil precisar el concepto y alcance de estos derechos por cuanto la colectividad en cabeza de la cual deben estar radicados carece de personería jurídica formal y en consecuencia no es en principio sujeto de derechos y obligaciones. Sin embargo, la dimensión e importancia de los derechos colectivos se evidencia cuando se vulneran o desconocen los intereses que ellas encarnan, ya que en tales circunstancias se produce un agravio o un daño colectivo. Así acontece, por ejemplo, cuando se afectan de manera negativa el medio ambiente y los intereses de los consumidores. La lesión resultante perjudica con rasgos homogéneos
a un conjunto o a todos los miembros de la comunidad y por tanto rebasa los límites de la individualidad. Los derechos en cuestión propenden por la satisfacción de necesidades de tipo colectivo y social y se diseminan entre los miembros de grupos humanos determinados quienes los ejercen de manera idéntica, uniforme y comportada. Por su naturaleza e importancia, requieren un reconocimiento en la nueva Carta que frente a la solidaridad entre los habitantes del territorio nacional para la defensa de vitales intereses de carácter colectivo y que propicie la creación de instrumentos jurídicos adecuados para su protección. Eso fue lo que se dijo con la constituyente del año 91. Distinguiendo las acciones que hay, la Corte dijo: en este orden de ideas se observa que el inciso primero del artículo 88 de la Carta, al consagrar las denominadas acciones populares como otro de los instrumentos de defensa judicial de los derechos de las personas, señala también el ámbito material y jurídico de su procedencia en razón de la naturaleza de los bienes que se pueden perseguir y proteger a través de ellas. Estas aparecen previstas para operar dentro del marco de los derechos e intereses colectivos que son específicamente el patrimonio público, el espacio público y la salubridad pública. Igualmente se señalan como objetos y bienes jurídicos perseguibles y protegidos por virtud de estas acciones la moral administrativa, el ambiente y la libre competencia económica. Esta lista, dijo la Corte, no es taxativa, sino enunciativa y deja entre las competencias del legislador la definición de otros bienes jurídicos de la misma categoría y naturaleza. Bien, más o menos eso fue lo que dijo el constituyente en el año 88 y luego el constituyente del año 91, pero sobre todo el año 91. En desarrollo del artículo 88 de la Constitución, en el año 98 se dictó la ley 472 sobre acciones populares y de grupo. Entonces, para no continuar, podemos entonces decir que en desarrollo del artículo 88 de la Constitución y en el año 98 se dictó la ley 472 sobre acciones populares y de grupo. Bueno, falta un cuarto para las 12. Entonces hoy es... Profe, ¿me podría repetir la última parte, por favor? La última parte. Sí. El artículo 88 de la Sí, sí. Constitución Política. En desarrollo del artículo 88 de la Constitución, en el año de 1998 se dictó la ley 472 sobre acciones populares y de grupo. 488. En desarrollo del artículo 88 de la Constitución, en el año 98 se dictó la ley 472 sobre acciones populares y de grupo. Esta ley integró varios proyectos que intentaban reglamentar las acciones. Entonces, se definieron las acciones populares como medios procesales para lograr la protección de los derechos y de los intereses colectivos y para evitar el daño contingente, para hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las cosas al estado anterior cuando fuere posible. Bueno, entonces, así las cosas. Hoy es viernes 4 de febrero. Entonces, aquí terminamos. 4 de febrero, viernes, sábado 5 de febrero, domingo 6, y entonces lunes y martes
nuestras clases son presenciales. Y ahí es donde yo quiero hacer el examen final. El examen final contestando 8 preguntitas, lo más fáciles. 8 preguntitas y en la forma como están, no se demoran mucho tiempo. Entonces, si Dios no dispone otra cosa, el lunes 8 de febrero, en el salón 101, sede 3, a las 10 de la mañana, nos encontraremos para ver si podemos hacer el examen final. Ojalá pudiéramos hacerlo todos ese lunes Mismo día. 7 de febrero. Pudiera ser que estuviéramos todos. Y si no, entonces, unos lo harán el lunes y otros lo harán el martes. En fin, de todas maneras, nos veremos, si Dios quiere, el lunes. Profesor, disculpe, no habíamos dicho que contestábamos las primeras 4 preguntas el lunes y las otras, o 5 primeras preguntas el lunes y las otras el martes. Sí, eso puede ser. Ojalá pudiera ser que todos contestaran el 7. Y si no, entonces, en la forma como dije, unos contestan las primeras 5 preguntas y los otros contestan el resto. Son 8 preguntas. De todas maneras, encontrémonos en el salón 101 de la sede 3 a las 10 de la mañana para ver qué hacemos con este examencito que ya yo les tengo hecho. Es facilito, es lo más fácil. Eso esperamos, mi doctor. Muchas gracias, buen día. No, señor, igualmente. Entonces, Profe, sí, discúlpeme. sí, la disculpo. Profe, lo que pasa es que, bueno, yo manejo la monitoría con Rodrigo. Hay una compañera. Karen, no se te oye. ¿Ya? ¿Qué ¿Ahora sí? ¿Qué pasa con la compañera? Lo que pasa es que una compañera me escribe el día de ayer y me dice que ella está en este momento en la costa y que ella no puede, bueno, que se le complica dirigirse, pues de venirse para Bogotá la otra semana a presentar el examen. Que en ese Karen, caso, pero, ella cómo puede hacer. Karen, pero perdóname. Yo no sé en razón de qué está en la costa, no tengo ni idea. Sí, profe, pues ella Bueno. me manifiesta eso, yo le digo a ella que yo con mucho gusto le manifiesto a usted pues lo que le pasa a ella y pues que ya es decisión pues suya. Karen, es que, a ver, piense conmigo. A no ser que tenga una razón poderosísima para estar en la costa. Y Profe, ¿me permite, por favor? y una razón que yo no voy a evaluar, sino que evaluaría la universidad. Profe, creo que la compañera vive allá, o sea, su sitio de residencia es en la costa, entonces ella esporádicamente viene acá a Bogotá, entonces ella por eso estudia vía virtual. Y otra pregunta, profe. Pero Una Martica, este examen no puede ser virtual, ya lo dijimos, que este examen es presencial. Pero la razón por la que la compañera le solicita a Karen que le haga el favor es porque ella vive allá, esa es la razón. Ella me manifiesta que ella piensa venirse a vivir a Bogotá, que está haciendo su traslado, pero pues que no lo ha podido realizar totalmente. Entonces, que entonces, pues yo le manifiesto a ella que haga llegar una excusa, pues para poder validar el por qué ella está allá, pues para poder colaborarle, no sé. Yo no sé, profe, es que es muy difícil profe, vivir, y no vivir sé. en una ciudad y estudiar en otra. Lo Yo entiendo contrario, eso, profe. vivimos Profe, y no hay de en Bogotá pronto. y estudiamos en Barranquilla, ¿qué hacemos? Profe, de pronto no hay una posibilidad de pronto que usted le haga, no sé, 1 o 2 preguntas orales como No, para. es que tremendo, Karen. Yo no sé, si yo vivo en Sí, Barranquilla, profe, no puedo estudiar en Bogotá. sí, yo entiendo. Pues yo Y es entiendo que todo eso. la carrera es presencial, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a expulsar a esa niña? Ella Sí, profe. tendría que hablar con el doctor Isaac. Entonces, que le explique a Isaac y le dé todas las razones, pero que se vaya bien dateada, porque Isaac no le va a aceptar así como así. Porque lo primero que le va a decir Isaac, bueno, y si tú vives en Barranquilla, ¿por qué no estudias en Barranquilla?
Es lo lógico, ¿no? Barranquilla tiene muy buenas universidades. Pues si yo vivo en Barranquilla, intento estudiar en Barranquilla. Pero yo no vivo en Barranquilla para estudiar en Bogotá, porque es que la cátedra es presencial. Esto es mortal, mortal. Entonces yo, Karen... Tengo otra pregunta con respecto al examen del lunes y el martes. Entonces, perdón, La Karen, pregunta- Karen, bien puedes señor. decirle que su situación no se la puedo resolver yo, que ella va a tener que hablar con Isaac. Y Listo, lo que profe, Isaac me diga, pues eso se hará, ¿ok? Listo, profe, yo me comunico entonces con ella y le comento. ¿Quién es la niña? Sandris Medina, profe. No sé si esté conectada en este momento. Sandris Medina. Ahí está, profe. Ahí está Sandris conectada. Martínez. Es Sandris Martínez, perdón. Ah, voy a Ella- buscar el listado a ver dónde está Sandris. Hola. Sandris Martínez. Voy a buscar dónde está ese listado. A ver. ¿Dónde ubicamos a Sandris Martínez? ¿En fiduciaria, sesión, muebles, usufructo, posesión? Sandris, ¿dónde estás? Yo estoy en tu grupo, en el de... Accesión, profe. Ella expuso conmigo la semana Entonces, pasada. la accesión de bienes patrimoniales están Camargo, Cubides, Flores, Jaime Acuña, Martínez. Sandris Martínez, ella. Y aquí hay un problema. Martínez Altamar Sandris Vanessa. ¿Es ella? Sí, señor. Peor, Ella está ahí no me quiero yo meter para nada, porque no quiero que Isaac piense que Sandris es prima mía. Sí, por lo Altamar. Martínez Altamar Sandris Vanessa. Yo no quiero meterme en eso y tú vas a tener que hablar con Isaac y entonces él te va a decir, ¿y usted es familiar del doctor Altamar? Pues, Sandri, no sé si somos familiares o al menos prójimos, nada más. Entonces tú hablas con él y lo que él decida, ¿ok? Bueno. Ok. Bien. Ahora sí, la- Marta, tengo, ¿cuál es la inquietud, Marta? Yo quería preguntarte si las personas que presentamos examen el lunes, por ejemplo, Sí. tenemos que, y como hay un grupo que presenta el lunes y el otro el martes, los que ya presentamos, lleguemos a presentar el lunes en el evento en que las personas que presentemos el examen, ¿tenemos que ir también el martes? Si no tenemos que presentar examen. ¿Cómo así los que ya presentamos? Marta, No, o sea, Marta, no, profe, las indicaciones que usted dio el día de ayer y el día de antier fueron muy claras, que la presencialidad es lunes y martes de todo el grupo, profe. No, Martica, la presencialidad de todo el grupo los 2 días, Martica. Okay. El profe Dale, lo dijo ya. Esa era Sí, la Martica, pregunta. es la presencialidad los 2 días, Martica. Bien, gracias. Gracias, Rodrigo, por aclararle la situación. Estuvo muy bien el asunto. Bueno, entonces un placer saludarlos y con la ayuda de Dios nos vemos el lunes. Feliz fin de semana, amigo. Ok. Que descansen. Igualmente para todos. Tenga un buen fin de semana, profe. Bueno, igualmente. Bendecido fin de semana, doctor. Bueno, gracias. Descansen. Igualmente a todos. Bueno, chao, Muchas chao. gracias. Chao.